Vamos a entrar entonces a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos a entrar entonces a la palabra de Dios en esta tarde. Y hemos estado hablando acerca de una serie. Esta ya es la 8ª semana de la que hemos venido hablando acerca de esta serie. A ver, los que han estado, ¿de qué hemos estado hablando? Acerca de el Espíritu Santo. Muy bien, así es. Acerca del Espíritu Santo. Y esta es la 8ª semana. Y hemos venido hablando últimamente acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde un fruto, el cual no voy a dar por ahora, sino que quiero que usted vea un video. Y ya después de ese video, le voy a decir de qué fruto se trata, ¿ok? Así que... Lo que necesites, él lo hace. Eso espero. Estamos corriendo contra el tiempo y cada minuto cuenta. Ay, Dios. Todos son perezosos. Hola, Arenita. ¿Qué insinúas que por ser un perezoso no es veloz? ¿Cree que en su toque todos pueden ser lo que deseen? Flash, mi Rapidash, me da gusto saludarte. Sí, es un gusto. Hey, Flash, quiero presentarte a mi amiga. Nena, olvidé tu nombre. Oficial Judy Hobbs, policía, ¿cómo está? Hola, estoy muy ¿Bien? feliz en lo que cabe. ¿Qué Tú tranquila. puedo hacer Esperaba que rastreara una por ti Pues esperaba que rastreara. ahora? Pues esperaba que rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido. Claro, ¿qué número 29 T. buscas? 29 THD 03. Dos, nueve, THD 03. T, HD 03. H, D 03. D, 03. 0. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! Sí, Ok. ¿Qué tiene un camello con 3 jorobas? que tiene un camello con Un camello con 3 jorobas. 3 jorobas. ¡Embarazo! Sí, qué divertido, muy bueno. Ahora puede concentrarse en lo que estamos. Hey. Oh, no te hace. Perecila. Ay, no. Sí. Flash. G, T, No. N, Un camello con 3 jorobas. Un brazo. Ok. Ca- ¿Entendió? mello. Y Sí. Ok. 29 THD 03. Dos. Registrada a nombre de Limosinas de Tundra Town. Una limo lo recogió y la limo está en Tundra Town. ¡Está en Tundra Town! Eso es el veloz. ¿Te debo una? ¿En serio? Corre, necesitamos ayudar a José. Bueno. Wow, ¿ah? Al final la vemos completa, ¿ok? Así que toda la película es así de lenta, no importa. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Usted de qué cree que vamos a hablar? ¿Acerca de qué? ¿Qué fruto? ¿Cuál? La paciencia.
¿Cuánto les va? Bueno, yo les quiero decir que esta enseñanza también es para mí. Así que, ¿cuántos creen que batallamos bastante con la paciencia? Ese es el fruto, otro de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se familiarizan con eso? El mundo está así, ¿verdad? Que el mundo vive, todos vivimos en un mundo afanados y rápido y ya quiero todo en un mundo, el cual yo he denominado el mundo del microwave, ¿verdad? Que queremos todo en 5 minutos, ya contésteme. Y todo rápido. Entonces estas cosas nos desesperan. Y yo sé que a diario nos encontramos con personas así, y sobre todo de la tercera edad, cuando vamos manejando, cuando llegamos al Publix. ¿A usted no le ha pasado que usted va a comprarse un sándwich y por lo general, qué bendición que ellos contratan muchas personas de la edad mayor, ¿verdad? Y a veces, y la gente se desespera y quieren todo rápido. Así que acerca de los frutos del Espíritu Santo, hoy corresponde la paciencia. Y el tema yo le he titulado: respira y cuenta hasta 10. Amén. Así que respira y cuenta hasta 10. Vamos a aprender acerca de la paciencia. Así que para definir y entender el concepto de paciencia, tenemos que ver realmente lo que significa paciencia. Paciencia, yo sé que hoy Dios le va a hablar y quiero que esté bien atento, porque sé que Dios le va a hablar y usted lo va a ver de una manera diferente, lo que significa paciencia. Y es imposible hablar de paciencia. Santiago habla mucho, el libro de Santiago habla mucho acerca de la paciencia. Y Santiago viene a hablarle al pueblo acerca de la paciencia en un tiempo en donde el pueblo de Israel venía sufriendo persecución, venía sufriendo dificultades, venía sufriendo desesperanza, y todos estaban esparcidos por el mundo. Entonces Santiago les escribe esta carta y les dice, mira lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 2, dice la palabra de Dios, dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Cuántos de verdad son sinceros y saben que necesitan paciencia? Todos, ¿verdad? Todos. Yo veía esa conejita que estaba ahí, eso es ver a mi esposa. ¿Cuántos conejitos habían por ahí? ¿Verdad? Que todo es rápido y quieren todo. Pero cuando aquí habla la palabra de Dios de la paciencia, mira que lo relaciona y está hablando en medio de las dificultades, en medio de pruebas. Habla de fe y habla de madurez, pero también habla de sabiduría. Entonces, lo que él está diciendo es que gócense cuando estén en medio de dificultades, algo que para este tiempo es difícil, porque no nos gusta, seamos sinceros. ¿Cómo Santiago nos va a decir que nos gocemos cuando estemos atravesando dificultades? Y que eso va a producir, la prueba de esa fe va a producir en mi paciencia. Entonces, mira que seamos realistas, no nos alegra la dificultad. ¿A quién le alegra cuando le llega una prueba? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta estar como en dificultad. Pero yo le quiero decir que solo los que han sido tratados, solo los que han sido madurados como Santiago, como Pablo en su fe, podrán decir que han madurado ese fruto, porque aquí de verdad que eso sí es un fruto del Espíritu, porque ese fruto se tiene que madurar, se tiene que producir. Por eso dice que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Entonces es algo que tenemos que madurar, que no viene con nosotros, que lo tenemos que trabajar, que será algo que tendremos que ir madurando hasta el día que Cristo venga. Todos los días tenemos que trabajar en esto llamado paciencia. Por eso Pablo puede decirlo, y cuando le escribía a los filipenses, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4 y verso 4, les dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. ¿Sabes dónde estaba Pablo escribiendo a los filipenses? En la cárcel.
Y estaba en una prueba, ¿verdad? Estaba en dificultad, había algo molesto para él, pero desde la cárcel, ¿quién escribe? Desde la cárcel regocíjense. ¿Quién escribe desde una cárcel si la cárcel es tristeza, verdad? Opresión, depresión, amargura. Pero él está escribiendo, regocíjese. ¿Por qué? Porque él entendió que en medio de esa prueba hay una esperanza. Había esa paciencia que él lo iba a llevar a ver, que no importaba el panorama que él estaba viendo, algún día iba a venir la recompensa, algún día iba a llegar la respuesta de parte de Dios. Y si no llegaba, él estaba tranquilo de la esperanza que vendría, que era Cristo Jesús. No sé si me hago entender en esta tarde. Nos impacientan muchas cosas. A usted nomás le impacienta el tráfico, no le impacienta el tráfico, ¿verdad? ¿O sí? Yo no conozco el primero que esté feliz cuando esté por allá en la I-95 saliendo del downtown de Miami, ¿verdad, Eduardo? Después de las 5 de la tarde, ¡qué tráfico! ¿Usted le ha pasado? ¡Wow! Y yo no veo a la gente como que, qué gozo estar en este trancón, ¿verdad? Nos impacientan muchas cosas, nos impacienta. Mira que antes de que se creara el CEL, ahora pues muchos recibimos el pago de nuestra semana por CEL, ¿verdad? Pero antes, ¿cómo lo recibíamos? Por cheque. Nos daban un cheque y tú tenías que ir. Mira que yo recuerdo que tenía que, para no quedarme sin dinero, el fin de semana, ya el viernes me entregaban el cheque, pero ya cuando salía el banco estaba cerrado. Si lo depositaba se hacía efectivo hasta el martes, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tocaba? El sábado muy temprano ir al Bank of America, y cuando veía esa fila, wow, ahí necesitaba de paciencia. Todo el mundo haciendo esa línea. ¿A cuánto les gusta hacer línea? Yo no conozco el primero que le guste hacer una fila, ¿verdad? Como que, uy, qué rico. Y eran filas largas. Entonces hay cosas que nos impacientan, esos trámites en oficinas públicas cuando tú llegas y que preciso tienes que tomar turno y tú dices, ok, el turno 100 y ves y van apenas en el 60, wow. Es impaciente, ¿verdad? Eso. ¿Cuántos han llamado al IRS? Que lo dejan 1 hora, 2 horas ahí esperando. Es difícil, ¿verdad? Pero mira que cuando está hablando aquí Santiago, cuando la fe es probada, habla de tener paciencia más allá de eso. Más allá de eso, es decir, paciencia cuando vienen problemas económicos. Yo no conozco el primero que esté feliz, wow, me quedé sin trabajo, qué chévere, va a llegar una prueba, yo sé que Dios no va a faltar. Esa es la actitud que el Señor espera, que nos gocemos de esa manera. ¿Cuál es una buena actitud cuando hay problemas económicos o que escasea tal vez el trabajo? Señor, si me quitaste esto, sé que tú tienes algo mejor para mí. Eso es lo que quiere decir paciencia, como que nos regocijemos, nos alegremos. No conozco el primero que se goce cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, ¿verdad? Que a veces eso trae aflicción, pero lo que está diciendo el Señor es que en medio de esa prueba, en medio de esas dificultades, yo sé que todos tenemos dificultades, nos dicen, gócese porque eso les va a producir paciencia. Ya le voy a definir qué es paciencia. Alégrese en las dificultades significa que tengan gozo, porque esa va a ser una oportunidad de ver cómo la misericordia de Dios se luce. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que ver, como cuando Moisés estaba al borde del Mar Rojo, venían los egipcios atrás, ejército de a caballo, y ellos estaban allí, pero él tuvo paciencia y esperó. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que muchos fueron impacientes. Dice la Biblia que murmuraron y le dijeron, ¿por qué nos trajiste a morir aquí a manos de los egipcios? En el desierto no habían sepulcros en Israel, y tal vez muchos por su impaciencia, ¿sabes qué hicieron? Se devolvieron. O tal vez muchos dijeron, tirémonos al agua y preferimos morir ahogados. Pero ¿qué hizo Moisés? Aguantó hasta lo último, clamó a Dios, y Dios le dijo, extiende la vara. Y cuando extendió la vara, se abrieron, el mar se abrió y pudieron pasar. Entonces mira cómo es esperar hasta el último momento en el que, así como Dios lo hizo con Moisés, lo va a hacer con nosotros. Eso se llama paciencia. Entonces, ¿qué es lo contrario a paciencia? Fácil, la impaciencia, ¿verdad? Es lo contrario. La impaciencia hará que perdamos
todo lo que Dios tiene para nosotros. Qué difícil de verdad es confiar en Dios y tener paciencia, esperar que Él haga. ¿A usted le ha pasado que usted necesita una respuesta y como que Dios queda en silencio y usted, ¿qué hago? Piensas, es difícil, ¿verdad? Que es fácil decirlo. Por eso le digo, esta prédica es para mí también. Pero qué difícil es creerlo y aún más confiar en que Dios nos va a responder. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque es que somos una bomba de tiempo. Nosotros estamos en esa cultura, como se lo decía, en una cultura de que todo lo queremos ya, en un mundo en que todo va rápido, en un mundo en que todo lo hacen ya. El teléfono nos ayuda y nos ha ahorrado cantidad de tiempo. Entonces pensamos que con Dios es lo mismo. Y a veces le ponemos tiempo a Dios y límites a Dios. Si no me contestas mañana voy a hacer esto. Y como que queremos presionar. Y yo le voy a enseñar en esta tarde lo que es la paciencia para que podamos vivir esa vida de bendición de la que habla la palabra de Dios. Mira lo que dice paciencia. Paciencia viene voy a usar una definición y una raíz griega. Paciencia viene de la palabra upomone. Upomone, que significa resistencia, perseverancia. Es decir, que paciencia significa esperar o aguantar bajo presión. Eso es paciencia. Esperar o aguantar bajo presión. Ya lo vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque la paciencia involucra tiempo, pero no el tiempo mío, no el tiempo que manejamos como hombres, como mujeres, sino el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es el tiempo kairos, que es un tiempo que no es el tiempo perfecto de Dios, en el cual solamente depende de la voluntad de Él. ¿Me está escuchando en esta tarde? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. Dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ok? Así que paciencia involucra tiempo, pero no tu tiempo, sino el tiempo de Dios. Es esperar bajo presión, bajo dificultad, hay algo que tú necesitas resolver y tal vez tienes un camino fácil, pero yo sé que tal vez ese no es el mejor camino porque no corresponde a la palabra de Dios. Entonces tú como que estás ahí. Eso es paciencia, resistir o aguantar bajo presión. Ahí hay una imagen para que lo entendamos mejor acerca de qué es paciencia. Mire para acá, por favor. ¿Qué es paciencia? A ver, los que piensan que paciencia es el que está aquí a este lado izquierdo mío, háganse a este lado, por favor. Los que piensan que es resistir, hagan al otro lado. Los que no, por favor, pueden ir a tomar café. Bueno, ok. ¿Qué es paciencia entonces? Según lo que acabamos de decir, ¿qué es resistir bajo presión? ¿Cuál es paciencia para usted? ¿Esta? ¿Cuántos levantan la mano por esta? Muy bien, ok. ¿Esta? ¿Esto será paciencia? ¿No? ¿Y los que dicen que sí o que no? Ok. Mira, paciencia es esto. Pareciera, y en nuestro concepto humano, ¿verdad? Si nos dicen de paciencia, pensaríamos que es esto. ¿Sí o no, iglesia? Sentarnos, esperar a ver qué pasa, tranquilitos, ahí, paciencia. Pero paciencia, según lo que vimos, no es eso, no es estar sentado, porque estar sentado, ¿sabes qué es eso? Conformismo, pereza, muchas veces es negligencia, muchas veces es indiferencia, como que no es paciencia, como que yo me voy como veleta al viento y esperemos a ver qué pasa, porque hay mucha gente así, ¿verdad? Que dice, no, por eso yo le voy a enseñar algo a usted en esta tarde. Hay mucha gente que yo le digo y conoce de Dios y le digo cómo está y me dice, aquí en la lucha, pastor. Eso es como es un cliché cristiano y mire, yo como pastor, por favor le pido, no vuelva a decir eso. ¿Usted ha escuchado que le dicen, aquí en la lucha? Pero eso es algo, es como un cliché disfrazado de fe, pero no es fe. Cuando dice aquí en la lucha es que realmente está en sus fuerzas y lo que está haciendo es como que se está esperando a ver qué pasa. Alguna vez, mira, una mujer que estaba enferma, tenía enfermedad, ella le pregunté cómo está y ella me dice, pues pastor, aquí aguantando con paciencia, todo sea por los dolores de Cristo.
Y realmente eso es una frase, es como una resignación disfrazada de fe. ¿Por qué? Porque no está por los dolores de Cristo. Si es por los dolores de Cristo, entonces tú no tienes que ayudarle a llevar los dolores de Cristo que Él ya llevó en la cruz. Lo que tú tienes que hacer es levantarte de tu silla, de tu comodidad y empezar a orar porque Él te sane. Eso es paciencia, empezar a luchar, sí, pero por tu bendición, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No sé si me hago entender. Entonces no vuelva a decir, no, aquí luchando, no, aquí bendecido y en victoria, esperando la mejor respuesta de Dios para mi vida. Amén. Así que cuando alguien le diga aquí en la lucha, dele usted un coscorrón y dígale, eso no se dice. Amén. Así que eso es paciencia. El estar en la roca realmente es eso, el soportar bajo presión. Aunque no vea respuesta, sé y confío en que Dios va a responder y hará algo. Dicen amén a eso. Mira que todo esto de paciencia, creo que allí tengo otra imagen. Eso es paciencia. Aguantar bajo presión. ¿Cuántos se han sentido así que, bueno, vienen los problemas, las dificultades, pero nunca voy a dejar de tener mi mejor versión, ¿verdad? Mi mejor rostro. Pero cuando nos tienen así, entonces como que, ay, aquí aguantando, todo sea por los dolores de Cristo. No, ¿verdad? Sino que aunque esté, eso es paciencia, aguantar bajo presión. ¿Por qué? Porque mira que todo esto viene desde Génesis, desde Adán y Eva. ¿Ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva? Y le voy a enseñar aquí 3 aspectos acerca de la paciencia. Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que Dios formó a Adán y le dio dominio, le dio autoridad, le dijo, juzgue toda la tierra, puedes comer de todos los árboles del huerto, vas a tener señorío sobre todas las plantas, sobre los animales, solamente te voy a decir que no comas del árbol del bien y del mal, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Y todo viene desde allí, ¿por qué? Porque vino la serpiente y le habló a Eva y le dijo, con que Dios dijo que no podían comer del árbol del bien y del mal. Y mira lo que dice Génesis capítulo 3 y el verso 4. Están en esa charla, en esa conversación entre la serpiente y Eva, y dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Mira que Eva no tuvo la paciencia para agradecer y vivir tranquilos con lo que Dios les había dado. Eva no tuvo la capacidad de tener esa paciencia, sino que Eva no aguantó la presión en su mente de querer tener más dominio del que ya tenían. Y eso pasa mucho en este tiempo. Hay etapas en la vida que traerán consigo sus propias responsabilidades. O sea, mira cómo la serpiente empezó a hablarle. No, eso no es verdad, sino que Dios sabe que si comen de ese árbol serán como Dios. Y entonces Eva como que empezó a sentir esa presión de no agradecer con lo que ya tenía, sino que dijo, wow, podemos ser semejantes a Dios. Y no tuvo paciencia para esperar, no tuvo paciencia para cerrar sus oídos, no tuvo paciencia ni siquiera para hablar. Entonces lo primero que te quiero enseñar acerca de la paciencia hoy es que debemos tener paciencia en nuestros pensamientos. Porque allí le habló la serpiente. ¿Cuántos son conscientes de que se desgastan pensando y no hay paciencia y quieren como le prometió la serpiente, van a ser como Dios y van a tener más dominio y van a ser como Él? ¿A cuántos les cuesta eso? ¿Verdad? A todos, ¿sí o no? Que estamos aquí pensando y no estamos agradecidos, no tenemos paciencia con el tiempo en el que estoy viviendo, que es el tiempo de Dios. Este tiempo en el que estamos hay que tener paciencia para saber que hay responsabilidades, para saber que hay cosas que apenas están para este tiempo. El problema cuando tú ves una persona impaciente es que está pensando mucho en el futuro y viene a eso lo que trae. ¿Sabes cómo se llama? Lo que conocemos como ansiedad. Cuando usted ve una persona ansiosa es porque tiene exceso de futuro. ¿Me está escuchando?
Ansiedad es ese exceso de futuro. Y está pensando, y no estoy conforme con lo que tengo aquí, tengo responsabilidades, tengo mis cuentas, tengo toda mi vida tal vez ordenada para este tiempo, tengo el carro que puedo pagar, tengo la casa que puedo pagar, tengo la renta que puedo pagar, pero el exceso de futuro entonces me lleva a decir, no, como que me salgo de este sitio. Y cuando tú ves una persona impaciente es porque se salió de la época y la temporada a la cual Dios le puso a vivir, y se mete en una deuda, tal vez una casa, y no era el tiempo de comprar una casa más grande, y se endeuda y ahora vive esclavizado pagando una deuda que tal vez no puede, porque el tiempo, su paciencia nada más estaba para aquí, pero se adelantó a pagar algo que tal vez no era el tiempo. No sé si me hago entender. No quiero ser fiel con el Nissan Sentra que Dios me entregó para esta época, sino que quiero comprarme ya un Lamborghini, o quiero comprarme el carro 2023 del año. Entonces no estoy contento con el Nissan Sentra. Yo ya le enseñé cuál es el Nissan Sentra, ¿no? El Nissan Sentra es el que se entra el agua, se entra el barro, se entra el polvo, se entra todo. Entonces no estoy contento con esto y me endeudo con la camioneta. ¡Wow! Esta. Pero resulta que no estoy ni en el tiempo kairos de Dios para pagar ni para tener la responsabilidad de allá. Entonces mira cómo en la mente empieza esa ansiedad, empieza esa impaciencia, y entramos en el sistema de este mundo, y más de los Estados Unidos. ¿Cuál es el sistema de los Estados Unidos? Yo lo he denominado el racetrack. ¿Usted sabe cuál es el racetrack? Es esa pista de carreras, es esa... usted ha visto al hámster, yo le enseñé, ¿verdad? Que el hámster vive corriendo y corriendo y corriendo en la rueda y nunca va a llegar a ningún lado. Y mira lo que dice aquí esta frase, wow, que me quedó, dice: solo el que está conectado con Dios podrá sobrevivir a las circunstancias de la vida. Le vuelvo a repetir eso. Solo el que está conectado con Dios podrá sobrevivir a las circunstancias de la vida. ¿Por qué le pongo esa frase? Porque esa es la estrategia del enemigo: envolverte, impaciencia, y tienes que tener más. Y porque nos han dicho y nos han enseñado que bendición es igual a tener cosas materiales, y eso es falso. Porque entonces todos los ricos vivirían bendecidos, felices, pero la gente que más dinero tiene es la gente que más amargada vive. Y se lo digo por experiencia. Porque conozco casas en donde el papá, la mamá nunca están en casa por estar trabajando, por querer sostener una vida que tal vez no pueden sostener, y tienen que pagar tantos biles y tienen tantas deudas encima y tanta responsabilidad que aún ni sus hijos lo disfrutan, y tienen que pagar para que otros se los cuiden, para que otros disfruten sus hijos, para que otros les enseñen y para que otros vean el crecimiento de su hijo. Eso se llama impaciencia. Yo le doy gloria a Dios que con mi esposa, nosotros hablamos eso cuando nació el niño. Cuando nació Matthew, hace 6 años, estábamos nosotros, tal vez queríamos meternos en el racetrack, y queríamos ahí, y estar corriendo, y hacer, y tener, y conseguir, y rápido, y la casa, y ahorita es tiempo de comprar, y esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? Lo que tuvimos que hacer fue ordenarnos. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas. Yo trabajaba hasta los sábados, pero cuando yo entendí esto y dije, no, yo voy a disfrutar a mi hijo porque necesito tiempo con mi hijo. Mi hijo necesita que yo esté ahí con él más tiempo. Y qué bonito que ustedes también descansan los sábados, porque es que Dios no nos diseñó para trabajar todos los días y todo el tiempo, y menos todos los días. Gente que trabaja hasta los domingos y vive esclava, ese no es el diseño de Dios. No sé si me hago entender. Y sobre todo los que han migrado, los que migran por primera vez a este país, están en ese racetrack y trabajan, y vengo a echar bola, y vengo aquí, esto y lo otro, y resulta que ese no es el diseño de Dios, y va a llegar el momento en que se le va a reventar el racetrack. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo le dije a mi esposa, mira, hagamos cuentas, vamos a hacer cuentas. Y resulta que para yo no trabajar más los sábados. Y al hacer cuentas resulta que teníamos un hueco tan grande que se nos estaba yendo todo en salidas a comer, a restaurantes. Entonces, ¿qué tocó? Apretar el cinturón y no más salidas a comer. ¿Quieres comer, mi amor?
McDonald's entonces, o quieres comer pollo tropical, lo más barato, eso sí, por ahora. Pero ya no más cuentas caras. Y sabes que empezamos a ordenarnos y empezamos a ver que se podía, y eso lo ahorramos realmente, y yo dejé de trabajar los sábados. Porque es que el dominio que Dios me da no solamente son cosas materiales, es sobre mi familia, y todo empieza desde la casa. Entonces esa de que tenía que pagar simplemente era aquí. Pero cuando yo me ordené dije, wow, Señor, qué lindo que ahora puedo, con la paciencia que me dio el Señor y la sabiduría, puedo tener tiempo para mi esposa, para mis hijos. Es maravilloso eso, ¿verdad? ¿Sí o no, amada iglesia? Porque es que la estrategia del enemigo, del diablo, siempre ha sido querer separarnos de Dios y su voluntad usando la impaciencia. Usando esa impaciencia, porque Él sabe que eso nos llevará a independizarnos de Dios. Y nosotros no fuimos diseñados para vivir apartados de Dios, para vivir independientes de Dios. Entonces, al independizarnos de Dios, quiere decir que yo soy el Dios de mi vida y que ahora yo viviré para resolver y no para relacionarme con Él. Y entonces se va a cortar esa relación y lo que va a traer es más preocupación y más afanes. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Eva no tuvo la paciencia, escuchó la serpiente y no comamos. Incitó al hombre y mira lo que pasó. Se cortó la relación con Dios. Cuando estamos en esa impaciencia ya no hay tiempo para orar. Porque ¿quién va a orar cuando necesita resolver? El tiempo que necesitaba para orar y buscar de Dios, ahora lo tengo que usar para trabajar, porque pienso que trabajando y teniendo dinero, entonces voy a estar en paz y entonces ahí sí voy a poder buscar a Dios. Pero resulta que eso me va a separar aún más del Señor. ¿Están aprendiendo algo en esta tarde? Paciencia, paciencia en nuestros pensamientos, amada iglesia. Cuando tú ves una persona ansiosa, es porque se adelantó al kairos de Dios. A los tiempos de Dios, es porque está adelantada y cambió el tiempo de Dios para pensar y resolver. Como les decía, la solución no es otro trabajo, no, es relacionarme con Dios. Esa es la solución, relacionarme, buscar su voluntad, tener la paciencia de esperar y no meterme un trabajo, meterme otro, no. Señor, dame la paciencia para poder hacer tu voluntad y en tu tiempo. La vida del ser humano, como se lo dije, no es para estar trabajando todo el tiempo. Lo que tu vida necesita no es más dinero, sino paciencia para administrar. Paciencia para administrar. Así que mira lo que dice Mateo capítulo 6 y el verso 34. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Así que deja de sobrepensar, le he llamado yo. Hay personas que no pueden dormir de sobrepensar y sobrepensar. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a resolver. Y tengo ese problema y esa dificultad y esto y lo otro. Deja de dar esa vuelta en tu mente. Porque dice la palabra, no se preocupen por mañana. Basta cada día con el día de hoy. ¿Sabes qué significa eso? Confíen, tranquilos. Mañana traerá su afán. Preocúpate porque el pan de hoy esté en la mesa, el techo, la bendición de Dios, ¿verdad? Que estés bien, que ya mañana puedes volver a confiar de que si no hay, el Señor lo va a traer. Es que es así de maravilloso, amada iglesia. Y qué bueno que estén recibiendo esta palabra. Confíen, no se afanen. Cada día trae sus propios problemas. Número 2. Debemos tener paciencia para tomar decisiones. Amén. Entonces, paciencia para pensar y paciencia para tomar decisiones. La importancia de desarrollar la paciencia en la toma de decisiones me hará entender que ese segundo de espera, que ese minuto de espera, que ese tal vez día de espera, esa semana de espera, ese mes de espera, me producirá o un efecto positivo o un efecto negativo. O sea, hay que tener paciencia para tomar decisiones, porque es que usted ha escuchado esa frase, que hay gente que actúa para pensar y no piensa para actuar. ¿Y cuántas cosas hemos traído mal a nuestra vida porque
Actuamos sin pensar y después, ¿en qué me metí? ¿O qué dije? ¿O qué hice? ¿O eso no era lo que...? Y ya tal vez no hay manera de echarse para atrás, ¿verdad? Entonces ahí ese segundo, por eso dice, es el tiempo de Dios, esperar bajo presión. Como que no me adelanto, espero un momentico porque eso tendrá repercusiones a lo largo de mi vida. ¿Qué pasó con Eva? Sigamos en esa historia. Lo mismo. No tuvo paciencia para tomar decisiones, ni tampoco Adán. Génesis capítulo 3 y el verso 8. Dice, cuando oyeron la voz del Señor, entonces ellos desobedecieron, tomaron del fruto prohibido, desconectaron su relación con Dios y mira, entonces esto pasó. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Mira el efecto negativo que produjo tomar esa decisión sin la voluntad de Dios. ¿Qué fue? Se cortó la relación, eso hizo que se escondiera Adán, que se escondiera Eva, vino el miedo, vino temor y con ello vino la vergüenza. Así que la impaciencia para actuar nos lleva a casarnos, por ejemplo, antes de tiempo. La impaciencia para actuar. Casarnos antes de tiempo. Mira, hay una anécdota que había un joven en la iglesia y él estaba impaciente y él se quería casar y se quería casar como fuera. Y vio a una mujer del coro, a una muchacha en el coro y entonces ella cantaba lindo, cantaba hermoso. No era muy agraciada, pero cantaba hermoso. Y él dijo, esa es la que me gusta. Mira, canta como los ángeles. Esa es mi esposa. Y no tuvo paciencia para tomar decisiones y habló y le dijo al pastor, esa es mi esposa. El pastor le dijo, ¿está seguro? ¿Usted le oró a Dios? ¿Usted ya pidió confirmación? Sí, pastor, esa es la mujer de mi vida. Cáseme, por favor, cáseme. Insistió tanto que lo casó, pero él se casó porque ella cantaba muy lindo. Él se enamoró, fue de su voz, no más. Y no sabía, tomó una decisión apresurada, no sabía lo que era el matrimonio. Dice que cuando se casan y a la mañana siguiente de la noche de bodas, cuando se despierta la mujer, ya cuando él la ve al lado de él, ya la vio tal vez sin maquillaje, la vio despelucada, la vio con ojeras, la vio con su aliento de dragón, ya la vio ya, no como amanecen las mujeres, no como Hollywood, sino como amanecen. Cuando él la ve, abre los ojos y cuando la ve así se asusta y le dice, cante, mija, cante, cante, cante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hubo paciencia para tomar decisiones. Y eso nos lleva a eso, casarnos antes de tiempo, comprar casa antes de tiempo, mudarnos antes de tiempo, mudarnos de estado antes de tiempo. Porque no, aquí esto está difícil y tanta gente que está migrando y esto y lo otro y el trabajo, tranquilo. Me voy para otro estado que me dijeron que allá era mejor, que en el norte que está mejor, que... Ey. Paciencia para tomar decisiones, calm down. ¿Sí o no, iglesia? Y se van porque me dijeron y resulta que allá está peor que acá y ni allá ni acá y resulto más perdido. ¿Verdad? Perdido. Entonces, la impaciencia nos hace entrar en un negocio antes de tiempo, salir de casa antes de tiempo. O sea, muchas cosas. Por eso necesitamos paciencia para tomar decisiones. La impaciencia del pueblo de Israel, cuando estaba hablando con Moisés, los llevó a hacer un becerro de oro. Y ese becerro de oro, la consecuencia de eso, ¿sabes cuál fue? Que nunca entraron a la tierra prometida. ¿Verdad, Joana? Nunca entraron. Entonces, mira, por favor, paciencia para tomar decisiones. Y número 3, y con esto termino. Paciencia para oír y paciencia para hablar. Amén. Paciencia para oír y paciencia para hablar. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 y verso 17. Dice, y al hombre dijo,
Ya después que han desobedecido, vinieron las consecuencias de la desobediencia, de su impaciencia, y les dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira, la impaciencia de Eva al escuchar la voz de la serpiente la llevó a hablarle a Adán, para que luego entonces Adán tomara la decisión, la mala decisión, mire para acá, para que tomara la mala decisión y afectara al resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque no hubo paciencia para oír y no hubo paciencia para hablar de parte de Eva. No frenó su lengua, no frenó lo que había entrado en su mente. Entonces mira que esa desobediencia trajo consecuencias aún para nosotros. Yo hago una pregunta: ¿en el jardín del Edén había enfermedad? No había enfermedad. ¿En el jardín del Edén había escasez? No había escasez. ¿En el jardín del Edén había maldición? No había maldición. Todo eso fue consecuencia a causa de la desobediencia, y la desobediencia fue consecuencia a causa de la impaciencia. Entonces muchas cosas que pasan en nuestra vida es a causa de la impaciencia. Solo piensa cuántos problemas y tragedias no se hubiesen podido evitar o se pueden evitar si tan solo respiras un segundo. ¿Cuántos problemas? Usted ha visto esa gente que está así cara a cara y se dicen de todo y se nombran la abuelita, el papá, la mamá, la familia, y están ahí y saben que en este país no se pueden tocar? Pero yo digo, ¿cuántos problemas no se hubiesen evitado o se evitan si tan solo respiras un segundo y cuentas hasta 10? ¿Sí o no, amada iglesia? Si me das instrumental, Alex, gracias. ¿Cuántos problemas? Hay una frase que está allí y que yo puse, que es: la impaciencia es el detonante de la ira. ¿Ah? ¿Cuántos se familiarizan con esto? ¿Cuántos son como esa wow, esa dinamita, el TNT, ¿verdad? Que no les pueden decir nada porque se prenden, ¿verdad? Son, decía mi mamá, son mechitas que se prenden. Así que la impaciencia es el detonante de la ira. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3 y verso 5. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que con una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Para que eso detone, debe haber una chispa. ¿Y cuál es esa chispa? Si tal vez nos frenamos al hablar. Usted no ha visto que, pues sí, como decimos, para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Se necesitan dos para pelear. Pero una sola palabra, mira, el enemigo es tan astuto que siempre va a hacer que tú tengas que escuchar lo que no quieres escuchar. Porque sabe que si escuchas eso, si pones eso en la boca de la otra persona, sea quien sea, eso te va a herir tanto que tal vez tú te desahogas. Tú explotaste, sí. Pero ¿sabes qué? La detonación es tan fuerte que afectó tal vez tus hijos, afectó tu familia, afectó tu vida, afectó tu futuro. ¿Sí o no, iglesia? Como que ¡boom! Descansé, pero wow, después que vas a mirar qué quedó de eso. Dice que la lengua es un pequeño fuego. Por eso les digo, paciencia para hablar. La próxima vez, por favor, frena tu lengua, respira, cuenta hasta 10 antes de sacar esa explosión. No, pero es que me dijo, pero es que usted no sabe, pastor. Frena tu lengua. La lengua es un pequeño fuego, dice la Biblia, que se enciende y explota, como les digo, pero el problema es que te llevas por delante tu vida, familia, matrimonios y hasta tus sueños. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pasó, bueno, el año pasado, el caso de Pablo Lyle. ¿Cuántos se acuerdan de este actor mexicano? Este actor mexicano que a causa de tuvieron un altercado de tráfico con un hombre de 63 años allí en Miami. Usted no se acuerda, y él fue culpable de homicidio. Que tuvieron un altercado, no sé, lo cerró, le pitó,
Y él se bajó y empezaron a hablar, a discutir, y entonces este hombre saca y le mete un puño, el hombre cae y después de unas horas muere en el hospital. ¿Sí recuerdan ese caso? Eso fue en el 2019. ¿Usted se imagina cuánto se hubiera evitado ese hombre si tiene paciencia con sus palabras, con su voz, si se refrena? Él tal vez se desahogó en el momento. Y es que es tan triste ver eso hoy en día, que de verdad por un segundo de ira, mira todo lo que afecta, todo lo que nos llevamos por delante. Se destruyó la vida de este actor, ¿sí o no? Se destruyó su familia, su hogar, sus hijos. O sea, es algo triste, ¿verdad? Entonces, hay gente de mecha muy corta que no les puede decir nada porque explotan de una, ¿verdad? No se les puede decir, no tienen paciencia para hablar ni para escuchar. Y esto no es de quien más grita, porque el que más grita no siempre tiene la razón. Yo allí puse una frase y está en Proverbios capítulo 15 y verso 1. Que está con una imagen, dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, ¿qué hace? Le echa más leña al fuego. Paciencia para oír, paciencia para hablar. O sea, si te agreden, ¿qué? Tú vas a contestar igual. Usted me dijo esto, pues yo le digo algo más grande, ¿verdad? Algo peor, ¿ah? A ver quién es, porque nuestra paciencia llega hasta que me siento ofendido, como que hasta que pasa mis límites y yo no me voy a dejar. Pero la Biblia dice: usa las tijeras de la paciencia, córtalo ahí, dice, la respuesta amable, calma el enojo. Así que no eches más leña al fuego. Entonces, ya para termino con esto. ¿Qué debemos pedirle a Dios en esta tarde? ¿Paciencia? ¿Ustedes qué creen? ¿O sabiduría? Sabiduría. Mira, volvamos a Santiago capítulo 1 y verso 2, con el verso que empezamos. Dice la Biblia que alégrese cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Verso 4 dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. ¿Viene hablando de qué? De paciencia. Diga conmigo, hablando de paciencia. Está hablando de paciencia. Si a alguno de ustedes le falta paciencia, ¿aló? ¿Qué dice? Si a alguno de ustedes le falta paciencia, no, ¿qué dice? Muy bien, sabiduría. Si alguno, mire, viene hablando de paciencia y él no está diciendo lo lógico o lo común que sería: si a alguno de ustedes le falta paciencia, pídale paciencia a Dios y Él se la dará. ¿Sí o no, iglesia? Pero está hablando de paciencia, pero Él no está diciendo, como que no lo hace de adrede, que cambien de concepto, sino que Él está diciendo, no pidan paciencia. ¿Por qué? Porque si usted pide paciencia, ¿sabe qué le va a venir? Pruebas. Mira, lo dice, porque la fe... La fe produce, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces no le pida a Dios paciencia, porque usted muchas veces tal vez ha dicho, yo lo he dicho: Señor, dame paciencia con este esposo, dame paciencia con mis hijos, dame paciencia con mi jefe, dame paciencia. ¿Sabe que le va a traer más pruebas? No, pídale a Dios mejor de ahora en adelante: dame ¿qué? Dame sabiduría para contar hasta 10, para respirar, para poder contestar amable, para poder tomar una decisión. Dame paciencia para tener en mi mente tus propósitos y no los míos, que se hagan tus planes y no los míos. Dame la sabiduría, Señor, a cambio de la paciencia. Paciencia y sabiduría van de la mano. ¿Dicen amén a eso? ¿Entendieron eso en esta tarde? Así que esta es una tarde para regocijarnos y pedirle al Señor sabiduría. Amén. ¿Cuánto le pedían a Dios paciencia? Sean sinceros, levanten la mano, ¿verdad? Gracias por su sinceridad. Yo también. Pero ya tú aprendes en esta tarde que vas a pedir sabiduría. ¿Qué te da la sabiduría? La palabra de Dios. ¿Qué te da la sabiduría? Buscar al Señor. Yo le bendigo que usted esté aquí en esta tarde, porque eso te dará sabiduría para tu vida y todo lo que venga. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo en esta tarde? Y vamos a estar de pie y vamos a orar en esta tarde.
Y vamos a bendecir este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Sabiduría para entender, sabiduría para hablar, sabiduría para oír, sabiduría para pensar y sabiduría para actuar. Dios, la voluntad de Dios es grande, es hermosa, y Él te quiere bendecir y los quiere bendecir a cada uno de nosotros. Es tan grande y yo sé que Él tiene planes con cada uno de nosotros y nos va a bendecir, pero es alinearnos a ese tiempo cronos. Que si hoy estoy aquí a un lado, si estoy atrasado o estoy adelantado, que yo pueda decir: Señor, que se haga en tu tiempo, la paciencia, que yo pueda entenderlo y tenga la sabiduría para poder caminar en la bendición tuya. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, oh Dios del cielo, por tu palabra, mi Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque hemos entendido el propósito por el cual nos has traído, y sé que hemos predicado, Señor, esta palabra que ha venido directamente de tu trono, Señor, y yo te doy gracias porque tus hijos la reciben, porque los que nos ven, Señor, a través de este medio también reciben sabiduría en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Padre, te pedimos perdón si hemos sido impacientes, te pedimos perdón si hemos estado fuera de tu voluntad. Te pedimos perdón si hemos escuchado las voces que no debemos escuchar, Señor. Si hemos hablado y tal vez muchas veces hasta culpándote a ti, Señor, de las cosas que nos han pasado en nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos alineamos a tu voluntad, mi Señor. Y te pedimos nos des la sabiduría para caminar, Señor, conforme tu palabra, para caminar conforme tus estatutos, conforme tus planes para nosotros, oh Dios del cielo. Padre, en esta tarde yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, mi Dios del cielo. Y te pido la bendición tuya, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos, aún los niños que están allí, mi Señor, en su clase, mi Dios del cielo. Padre, yo declaro una semana bendecida, una semana próspera, una semana abundante, llena de la sabiduría tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.